Cuando empecé como coach, a veces me daba miedo que algo fuera a salir mal en ofensiva. Pero 8 años después, ahora duermo tranquilo gracias a estos 3 pasos simples que nos han ayudado a mejorar en ofensiva. Todo proceso de aprendizaje, coach, tiene errores. Es parte del proceso. Y la diferencia es realmente lo que hacemos con la información que revelan esos errores. Yo sigo este proceso de 3 pasos siempre que veo video o cuando estoy tratando de evaluar a nuestra ofensiva. Y prácticamente el 100% de las veces, cuando uso este método de la manera correcta, puedo encontrar cuál es la razón por la que no estamos teniendo éxito en ofensiva en alguna jugada en particular. Y no solo eso, sino que aparte de diagnosticar el error, también me permite traducirlo en las cosas o las acciones que tenemos que tomar para poder corregirlo y seguir mejorando. Paso número 1. Imagina que estás viendo video y ves una tacleada que termina atrás de la línea de scrimmage. Primera pregunta es, ok, ¿qué lo ocasionó? ¿Qué lo causó? Lo primero que estoy buscando en este método es alguna falla en técnica. Es decir, quizá no usamos el footwork correcto, no pusimos nuestros pies en el lugar correcto para asegurar que el hombre no se fuera a meter a este gap. Quizá no encajamos nuestras manos de la manera correcta en el pecho o en los hombros, en los shoulder pads del defensivo, y eso ocasionó que tuviéramos una falla en técnica y eso le permitió al defensivo entrar al backfield y que nos taclearan atrás de la línea. O tal vez fallamos un pase, por ejemplo, y cuando ves un pase que es fallado, lo primero que tendríamos que pensar es, ok, técnica del quarterback. Sus pies están bien, su drop está bien, su mecánica, la manera en la que navegó el pocket y se plantó para lanzar, o estaba quizá un poco alebrestado, los pies estaban muy vivos, no llegó a una buena base y por eso falló ese pase. O quizá con los receptores corrimos la ruta de la manera correcta, dimos los pasos correctos para cortar de tal forma que cuadrara con los pies y el drop del quarterback. ¿Cómo cortamos? Una vez que ya cortamos, el ángulo de salida del corte fue el ángulo correcto, es decir, el ángulo que hemos practicado siempre para que receptor y quarterback lleguen al mismo lugar. Y haciendo estas preguntas y evaluando este primer paso de técnica, si podemos llegar a la conclusión de que el error que cometimos en ofensiva viene de una falla en técnica, significa que los jugadores no tienen la herramienta necesaria o quizá no la tienen lo suficientemente desarrollada para poder tener éxito en este esquema en particular en donde les estamos pidiendo que utilicen esa técnica. Así que, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Número 1, les enseñamos video, esto es un control de mini split, pero usamos una fórmula muy específica. Decimos, estás haciendo X, eso está ocasionando Y, la siguiente vez intenta mejor Z. Porque veo muchos coaches que se ponen a ver video y luego, mira, ahí, la regaste, no pudiste, no, mira, te tiene ahí en el backfield, ¿no? Y eso realmente no nos da nada de retroalimentación a los jugadores. Lo que queremos es darles accionables. Esa fórmula ha sido algo que ha funcionado muchísimo para mí. Entonces, un ejemplo podría ser, estás dando un paso muy grande aquí afuera, eso está ocasionando que él pueda entrar en tu hombro interno y llegar al quarterback quizá en protección de pase y le estás abriendo esa puerta. La siguiente vez intenta mantener tu centro del cuerpo, la mitad de tus piernas en su pierna cercana. ¿Okay? Y cuando podemos hacer eso, de repente él sabe exactamente qué está haciendo mal, qué es lo que eso ocasiona en relación a la jugada y cómo podemos corregirlo. Luego vamos a diseñar o vamos a buscar trabajo de drills que aíslen por completo la técnica que queremos desarrollar por sí misma. Entonces no le vamos a poner elementos cambiantes de toma de decisión todavía, no reacciones, no nada. Solamente queremos enfocarnos en desarrollar una buena técnica. Si, por ejemplo, algún tackle ofensivo está teniendo problemas para encajar su feet en el lugar correcto, lo único que haríamos es trabajar en cómo encajo mis manos en el esternón y en el pad de ese hombre. ¿Okay? Y trabajaríamos en eso. Pura técnica, ¿ok? Porque el video, el resultado nos está arrojando que estamos teniendo problemas en el uso, simplemente en la aplicación de esa herramienta, así que vamos a seguir puliendo la herramienta. Luego, en el paso número 2, estamos buscando una falla o algún hueco en su comprensión táctica. ¿Okay? Y casi siempre puedes encontrar la diferencia entre una falla técnica contra una falla táctica. Por ejemplo, si un liniero ofensivo está fallando un combo hacia algún linebacker, a lo mejor estás trabajando el doble al punto de ataque en poder y tienen que derivar eso hacia el primer linebacker en backside, o a lo mejor estás trabajando simplemente un combo en inside zone donde centro y guardia van a trabajar contra un tackle defensivo y van a subir al linebacker en el segundo nivel. Si esta es una falla técnica, deberíamos ver que nuestros linieros realmente hacen un esfuerzo por no solo trabajar el combo, sino separarse
pero en este caso, por alguna razón, digamos que el linebacker fluye muy rápido y nosotros no alcanzamos a despegarnos para tomar a ese linebacker. En ese caso en particular, si yo veo a lo mejor sus pies, los pies de ese liniero, yo alcanzaría a ver que los pies de ese liniero no están en el lugar correcto, por eso cuando el linebacker fluye no me alcanzo a separar, pero él entiende perfectamente que tiene que llegar a ese linebacker, simplemente le falló su ejecución al nivel de la técnica, al nivel de la herramienta técnica, ¿okay? En este caso sus pies. ¿Okay? Ahora comparemos eso con una falla táctica en donde quizá yo veo ese doble y veo que nunca tratan de separarse, no tienen ni siquiera conciencia de que su trabajo es llegar eventualmente hacia ese linebacker, o peor aún, a veces no sucede en el segundo nivel, a veces sucede en el primer nivel y dejamos gente sola o libre en el primer nivel al punto de ataque, y obviamente eso ocasiona tacleadas atrás de la línea. Pero esa es una falla en su comprensión táctica, es decir, la comprensión de lo que le estamos pidiendo que haga dentro de esta táctica o jugada de ofensiva. Y si quieres eliminar todo este tipo de errores en tu ofensiva, coach, en Coach Lab te damos todo lo que necesitas para tener éxito como coordinador ofensivo, no solo en el diseño de tu ofensiva, sino en el diseño de drills también que desarrollen la técnica y la comprensión táctica de tus jugadores para que tengan éxito en tu ofensiva. Es completamente gratis y puedes tener acceso a todo eso y más en el programa de maestría ofensiva adentro de Coach Lab. Lo único que tienes que hacer es ir a school.com/coachlab o hacer clic en el link de aquí abajo y nos vemos allá adentro. O por ejemplo, si un corredor está tacleado atrás de la línea, yo podría ver eso y decir, ok, es un error técnico en el sentido de que quizá no dio sus pies de la mejor manera, no arrancó con el ángulo correcto que le permite ver lo que tiene que leer, o a lo mejor sí tuvimos un problema ahí enfrente con la línea ofensiva, o es un error táctico en el sentido de que hizo quizá la lectura incorrecta, a lo mejor botó hacia afuera, hacia donde estábamos empujando todos en la zona, en lugar de tener la visión para hacer el cutback. Ahí como coaches tenemos dos opciones. Podemos decir, no, es que ese corredor no tiene visión, no entiende qué está pasando. O podemos decir, ok, está fallando en su comprensión táctica. No solo en su comprensión, quizá en su ejecución también. Entonces, ¿cómo puedo yo diseñar algo que le permita a él practicar esa lectura de tal forma que cuando se llena ese espacio, él aprenda a cortar hacia el backside o hacer el cutback? O quizá algo peor, como un quarterback que tira una intercepción. Hay dos posibles razones. Técnicamente, es decir, al nivel de la técnica, podríamos ver si quizá lo lanzó, lo voló, ¿okay? O quizá lo dejó atrás del receptor y por eso terminó en manos de un defensivo. Ese sería un error en su técnica. Eso lo podemos pulir al nivel de la herramienta técnica. Pero la otra opción es que haya tenido una falla táctica. Por ejemplo, le quiso forzar el balón a ese receptor de su primera progresión y simplemente no vio o no encontró o no progresó hacia su segunda opción, que estaba completamente solo. Ese sería un indicador de una falla de comprensión táctica del esquema por parte del quarterback. Así que, bueno, ¿cómo corregimos una falla táctica? Agarramos el video y hacemos la misma fórmula. Hey, estás haciendo X, eso está ocasionando Y, la siguiente vez intenta mejor Z. El ejemplo del corte con el corredor. Hey, estás botando hacia afuera cuando se llena ese espacio. Okay, y eso está ocasionando que los linieros defensivos y todo el flujo defensivo te pueda tomar, porque hacia allá estamos empujando a todos en la zona. Okay, la siguiente vez intenta mejor, cuando se llene ese espacio, cortar, plantar tu pie izquierdo y hacer el cutback y prender el cerillo en la espalda del último hombre de nuestros ofensivos. Y otra vez, ahora esa es retroalimentación que ellos tienen en base a lo que están viendo que hicieron en video, y ya tú les estás explicando cómo podrían mejorar en cuestión de la táctica. Algo que también puedes hacer, no solo en táctica sino en técnica también, es enseñarles también en video cómo se ve su trabajo ejecutado a la perfección, cómo se ve una buena técnica ejecutada a la perfección, cómo se ve una buena decisión táctica ejecutada a la perfección, de colegial, de NFL, lo que sea, para que ellos, o incluso desde de tu mismo video, para que ellos puedan ver cómo se ejecuta su trabajo a la perfección, a nivel de la técnica o a nivel de la táctica. Pero bueno, una vez que ellos ven el video y saben cómo podrían mejorar, tu trabajo como coach es pensar, ok, esta táctica o esta jugada en ofensiva, ¿qué herramientas de técnica le pide usar a nuestro jugador? Y luego vamos a pensar, ok, ¿hay algo sobre su ambiente que cambia a lo que él tiene que reaccionar? ¿Qué decisiones tiene que tomar dentro de la misma jugada conforme se desarrolla?
¿ok? A lo mejor si estamos trabajando esta idea de los dobles del liniero contra un linebacker, puede ser que en una de esas situaciones el linebacker trata de fluir por encima del doble porque está viendo a lo mejor algún pull de algún guardia del lado contrario. Entonces ahí nos tendríamos que despegar. O a lo mejor es un equipo en donde ese linebacker ve ese espacio y va a disparar con velocidad a través de ese gap. Entonces en ese caso, en lugar de fluir muy rápido, tenemos que separarnos para mantener la integridad de pared. Todo ese tipo de cosas son cosas en su ambiente que cambian y ellos tienen que tomar una decisión conforme se desarrolla la jugada. Así que una vez que tienes esos elementos ya puestos sobre la mesa, ahora sí vas a ponerte a pensar en cómo puedes diseñar un drill que combine todos esos elementos y simula la decisión, la toma de decisión táctica que tienen que tomar durante el juego. Ahora, cuando lo vemos todo así, puede que te estés preguntando, ¿realmente ese es el nivel de detalle que se requiere, coach, para tener éxito y mejorar en ofensiva? Sí, y aquí es cuando regresamos a esta idea de que no puedes hacer todo. O sea, técnicamente sí puedes, físicamente no hay una ley que evite que puedas seguir agregando un poco de todo, pero no estás poniendo a tus jugadores en la mejor posición para tener éxito, ni a tu ofensiva. ¿Por qué? Porque los estás preparando para tener fallas en técnica, porque son tantas cosas que quieres hacer en ofensiva que la lista de técnicas necesarias incrementa, pero el tiempo es el mismo. O los estás preparando para cometer errores de asignación, donde un liniero tiene que estar pensando ¿a quién tenía que bloquear en esta jugada? Un receptor está pensando ¿qué trayectoria me tocaba aquí? Y si el safety sube o no, o cruza o baja, tengo que voltear. Y todo eso lo único que hace es vencernos a nosotros mismos. Es decir, si estamos teniendo errores de técnica o de táctica a ese nivel, el otro equipo no tuvo que hacer un gran esfuerzo para frenar nuestra ejecución ofensiva, nuestro avance ofensivo. Eso lo hicimos nosotros. Entonces, a nuestro nivel, infantiles, juveniles o incluso en equipos en donde a lo mejor los jugadores no tienen tanta experiencia, no tenemos el tiempo para dominar todo. Así que si queremos tener maestría en ofensiva, no podemos diluir nuestro esfuerzo. Ahora vas a pensar que el paso número 3 va completamente en contradicción con lo que acabo de explicar, pero no es el caso. Déjame te explico. El último paso para diagnosticar una posible falla en nuestra ofensiva es esquema. Y esto es única y exclusivamente tu responsabilidad como el coordinador. Pero no necesariamente se trata acerca de si mandaste el esquema más moderno que viste el sábado o el domingo en la tele, sino que el esquema se trata más bien acerca de poner a nuestros jugadores en la mejor posición para tener éxito. Y hay 4 maneras que yo utilizo para ver si hice un buen trabajo como play caller en el esquema. Número 1, números, numbers. Es decir, tienes por lo menos una cuenta numérica neutral, especialmente cuando estás atacando una superficie de corrida en particular. Una buena jugada no tiene lo que llaman free hitters, es decir, no tienen hombres libres, hombres que decimos, pues ese es responsabilidad del corredor, o ese para cuando lo tacleen ya vamos a haber ganado 3, 4 yardas. No, un buen esquema, un esquema que tiene sentido fundamentalmente, no tiene hombres libres. Asegúrate de que una de dos, o estás bloqueando a todos los defensivos al punto de ataque, o estás utilizando herramientas de esquema para neutralizar su ventaja numérica. Y si una defensa está agregando hombres extra, como quizá un safety que baja del tercer nivel para dar soporte contra la corrida, tú como ofensiva tienes que tener un plan para castigar esa respuesta defensiva. Número 2, leverage, es decir, ángulos. Le diste a tus jugadores la mejor probabilidad, el mejor ángulo posible para bloquear a un defensivo, o le pediste a un liniero que envuelva a alguien que tiene 2 yardas afuera de él, por ejemplo, ¿okay? O con receptores le diste la mejor probabilidad de ganar en la trayectoria en base al ángulo, la alineación defensiva que presentaba el defensivo que lo estaba defendiendo, para poder ganar quizás hacia afuera si lo tiene por dentro, ganar por dentro si lo tiene hacia afuera, o simplemente le pediste que corriera una escuadra afuera contra un defensivo que está claramente una yarda por fuera de él y tiene una ventaja de leverage, de ángulo, de alineación. Número 3, matchups, y esto es quizá la parte más importante para tener éxito en ofensiva, porque yo tuve que aprender esto a la mala. No te puedes enojar con tu guardia, por ejemplo, si lo está destruyendo un tackle defensivo que es dominante al punto de ataque. A veces no hay cantidad de técnica, no hay cantidad de comprensión táctica que puedan compensar por talento que es simplemente dominante. Ahora, ¿significa que nos vamos a tirar a llorar porque ellos tienen mejores jugadores que nosotros? No, de hecho es tu trabajo como coordinador ofensivo tratar de poner a tus jugadores en la mejor posición para tener éxito contra ese personal defensivo. Entonces, no sé, a lo mejor y puedes
correr al lado contrario de donde está ese hombre dominante. A lo mejor y lo podemos leer. O si sí tenemos que atacar en su dirección, podemos encontrar esquemas que nos permitan crear un doble contra ese hombre al punto de ataque para poder generar movimiento. Ahora, un pequeño asterisco aquí, coach, es que si ellos tienen 11 jugadores que en todos lados son mejores que los tuyos, no en técnica o en táctica, pero en talento, quizá va a ser complicado que puedas sacar ese partido, pero no significa que no puedas competir si haces un buen trabajo y están bien coacheados tus jugadores. Y por último, número 4, grass, es decir, zacate, pasto. Estás atacando las burbujas de espacio que existen de manera natural en la alineación defensiva o no, porque cada defensa, no importa en qué formación estés tú o en qué frente están ellos o qué cover están jugando, tiene siempre 4 espacios abiertos que tú puedes atacar. Y si quieres aprender a encontrar esos espacios abiertos y mandar las mejores jugadas que atacan a la defensa, hice una masterclass completa que te enseña a hacer justo eso. Haz clic aquí para accesar a esa masterclass y nos vemos allá.